Hoy vamos a leer Romanos capítulo 6 hasta el versículo 14. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Antes de poder compartir alguna enseñanza, compartir con ustedes algunos pensamientos sobre todos estos versículos, primero quiero resaltar la forma de enseñanza del apóstol Pablo. Él está dando una lectura tan clara de lo que significa la muerte, la resurrección, la vida eterna en Cristo Jesús y las implicaciones en la vida del creyente. Este proceso de pasar de muerte a vida, a ser libres del pecado, salir de esa esclavitud del pecado y salir del reinado de la muerte, el apóstol Pablo lo detalla por medio de enseñanza o por medio de doctrina. Miren lo que dice Romanos capítulo 6 y el versículo 17. Lógicamente que tiene que haber una forma de explicación de parte de Dios a través de sus siervos de Cristo Jesús, a través de los apóstoles, a través de sus maestros, de todos los ministerios que el Señor ha levantado, para poder explicar cada uno de estos asuntos y cómo salir de él, cómo es que Dios nos da la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la esclavitud del pecado. Tiene que haber una forma de enseñanza, tiene que haber una forma de doctrina. Miren lo que dice el versículo 17 de este mismo capítulo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cada vez que pienso en el apóstol Pablo, para mí realmente es tan emocionante ver la vida de este hombre, de un perseguidor de la iglesia, a ser utilizado por Dios, a ser levantado por Dios, no solamente para ser un apóstol, sino para revelar la vida de Cristo en esta persona. Lógicamente, ¿cómo podemos salir de este enredo del pecado, de la muerte, de la condenación? Tiene que primero llegar a través de doctrina, de enseñanza. Pero lo más importante que está señalando aquí el apóstol Pablo, dice que de corazón fuisteis entregados a esta forma de doctrina. En otras palabras, la gente que leyó, que escuchó por boca del apóstol Pablo, ellos decidieron de todo corazón aquella forma de enseñanza. Ahora, la palabra doctrina significa instrucción, enseñanza, aprendizaje, aprender. Me pregunto, tengo dos preguntas al respecto. ¿Por qué la gente de aquellos días obedeció de corazón a la enseñanza o doctrina del apóstol Pablo? La segunda pregunta, ¿por qué la obediencia de muchos a la doctrina de Pablo aún en estos días? No sé cuál sea la respuesta de cada uno de ustedes, pero por la experiencia, por la lectura de la Biblia, he encontrado una respuesta. En Gálatas, en capítulo 1, versículos 11 y el versículo 12, miren lo que dice el apóstol Pablo. Explica algo importantísimo, la influencia de la enseñanza del apóstol Pablo en tantas congregaciones abiertas por él en aquellos días. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni la recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué glorioso que este hombre haya sido instruido por Cristo mismo. Yo quisiera esto realmente en estos días. Que el Señor se me aparezca, me haga sentar, Juan, vas a aprender mi evangelio. Juan, vas a escuchar mi evangelio y cada uno de ustedes también. Cada uno de ustedes, cada persona de la iglesia en este tiempo, ser enseñados por Cristo Jesús. Ese privilegio lo tuvo el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Y la forma de Cristo de enseñar o de adoctrinar a la gente lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Lo que recibió el apóstol Pablo lo aprendió de Cristo Jesús, la forma de enseñanza, la forma de doctrina. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí la palabra autoridad significa maestría, sobrehumano, influencia delegada. Entonces esa maestría recibida por el apóstol Pablo de parte de nuestro Señor Jesucristo fue algo sobrenatural. Cristo ya había resucitado. Cristo ya se levantó de los muertos. Ya dejó de ser un humano. Ahora lleno de gloria. Ese Cristo Jesús lleno de gloria se le aparece al apóstol Pablo y le enseña el evangelio de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Ahí es cuando yo me gozo y me alegro y el apóstol Pablo puede decir, mi evangelio, porque lo recibió directamente de Cristo Jesús. Ahora, esa autoridad de Cristo Jesús, que luego vemos en el apóstol Pablo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y el versículo 24, miren lo que dice Jesús. No voy a leer todo el versículo, solamente la segunda parte. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces las palabras del apóstol Pablo, su forma de enseñanza, su exégesis, su didaqué, como se lee en el griego, su forma de enseñar, hermano, la recibió de forma natural de parte de Cristo Jesús. Es por eso la autoridad de este hombre para enseñar y que ese evangelio lo sigamos predicando en este tiempo, en estos días. Gloria a Cristo Jesús. Por tanto, al mostrar la vida de Cristo Jesús a través del apóstol Pablo, él estaba hablando cosas sobrenaturales. Estaba hablando cosas espirituales. Este hombre no se estaba inventando absolutamente nada. Al igual que Cristo oyó del Padre, el apóstol Pablo escuchó directamente del Señor Jesucristo. Qué glorioso, hermanos queridos. Qué hermoso, realmente a mí me emociona. Ahora, regresando a Romanos capítulo 6 y el versículo 17, encontramos la respuesta, la obediencia a la enseñanza doctrina de Pablo, su autoridad, porque lo sobrenatural actuaba y vivía en él y solamente él podía decir, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y esa es la clase de ministros que necesitamos en este tiempo. Esa es la clase de maestros, esa es la clase de pastores que necesitamos actualmente en estos días. Gente que pueda decir, ministros de Dios que puedan decir, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, gloria a Dios. Qué diferente que sería la iglesia en estos días, hermano. Qué gloriosa sería la iglesia en estos días, totalmente diferente de lo que normalmente vemos. Lamento decir esto, me duele mucho en el corazón, me duele mucho en el alma, pero lo que hay en las iglesias es mucha información. Hay mucha doctrina de hombre, hay mucha información, pero no hay vida revelada de Cristo a través de muchos ministros. No estoy diciendo en todo. Hay muchas excepciones. Hay mucha gente que realmente ama a Cristo Jesús y hablan desde esa autoridad. Gloria a Dios por aquellas personas que todavía existen dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Ahora, Pablo, una extensión de la vida de Cristo Jesús.
Y al regresar a Romanos al capítulo 6, a los versículos 6 al 11, he rescatado tres palabras directamente relacionadas con la enseñanza, con el aprendizaje y la doctrina. Por ejemplo, en el versículo 6, miren lo que dice Romanos 6 y versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. La primera palabra de este versículo, sabiendo, sabiendo. Hemos sido instruidos en esta verdad. Nos han predicado en estas iglesias acerca de esto que está hablando en este versículo, la vieja naturaleza, el viejo hombre, no servir al pecado. Nos enseñan en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, hacen énfasis en que tenemos que morir al viejo hombre, a la vieja naturaleza, morir al pecado. Hemos sido instruidos en esto. Sabemos esta doctrina. Versículo 9, vuelve a repetir la misma palabra, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñorea más de él. Hemos sido instruidos en esta verdad, que la muerte ya no tiene potestad sobre Cristo Jesús, y que esta muerte, si es que hemos muerto con Cristo Jesús, la muerte ya no tiene potestad sobre nuestras vidas. Bienaventurado y santo, dice en el libro de Apocalipsis, el que es partícipe de la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre ellos. Entonces nos conviene adoptar y caminar en esta forma de doctrina, hermanos amados, para considerarnos muertos al pecado, para que la muerte no se enseñoree sobre nosotros. Nos interesa saber esta doctrina, este conocimiento, nos conviene. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Creemos que viviremos con Él. ¿Realmente hemos creído que viviremos por la eternidad con Cristo Jesús? ¿O necesitamos algo más de conocimiento de las Escrituras? ¿Creemos que viviremos por Él por la eternidad? Gloria a Dios si lo estamos creyendo. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa aquí la palabra considerar? Considerar. Esta palabra considerar significa llegar a la conclusión. ¿Hemos llegado a la conclusión de haber muerto al pecado? Como si estuviéramos en una conversación en algo y sacamos una conclusión. Y la conclusión es de que hemos muerto al pecado. ¿Concluimos eso en nuestras vidas? ¿Sacamos esta conclusión de nuestra caminata en Cristo Jesús? Cada uno tiene una respuesta a cada uno de estos versículos que he enumerado. Versículo 6, versículo 9, versículo 8 y versículo 11. Cada uno analízase a sí mismo. Cada uno hágase juicio a sí mismo de cómo está su caminata en el Señor, considerando cada uno de estas preguntas, cada uno de estos versículos. Luego que hemos considerado estos tres términos, saber, creer, considerar, el apóstol Pablo nos recuerda otros términos, tres términos importantísimos a ser tomados en cuenta, que nos llegan como mandamientos. Vamos al libro de Efesios, al capítulo 4. Efesios, el capítulo 4, versículos 22, 23 y 24. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado de los deseos engañosos. Vayan tomando en cuenta la palabra despojaos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí tomen en cuenta la palabra renovaos. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Hermanos queridos, aquí hay tres verdades profundas. Tres verdades que nos interesa comprender. Tres verdades que nos interesa que esté grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Despojaos del viejo hombre.
Habíamos visto algo acerca de la palabra despojarse. Cuando algo te está estorbando en tu caminata espiritual, deja a un lado esa carga. Deja a un lado lo que sea, puede ser mentira, puede ser engaño, puede ser algún vicio, puede ser lo que sea. Puede ser algo que está estorbando en tu relación con Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? El apóstol Pablo aquí nos está dando el camino, nos está enseñando la clave. Despójate. Si algo te estorba, despójate. Imagínense, en un clima caluroso, estar con una camisa, estar con una chaqueta, estar con una bufanda. ¿No creen que ustedes que esa chaqueta, que esa bufanda nos va a estorbar? ¿Qué tengo que hacer para que no sea tanto el calor en mi cuerpo? Para no sentir tanto calor corporal. Tengo que despojarme, dejar a un lado esa bufanda, dejar a un lado esa chaqueta, para que el clima que está afectando, ese calor me está afectando, no sea más grande en mi cuerpo. Tengo que deshacerme de eso, despojarme. Versículo 23, renovaos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué significa esta palabra renovarse? Hacer que una persona sea diferente de lo que era en el pasado. Por eso el apóstol Pablo habla del viejo hombre y habla del nuevo hombre. ¿Sí? Eso significa renovarse, renovarse. Y el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Es el mismo apóstol Pablo en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículos 12, 13 y 14, que él nos está hablando acerca de esta vestidura. Capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, bendito sea Dios. ¿Con qué vestidura quiere vernos el Señor Jesucristo en este momento, en este instante? ¿Cuál es la vestidura que Dios ha preparado para cada uno de nosotros para que caminemos continuamente en esto? Para caminar en la perfecta voluntad de Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una manera bastante clara. Versículos 12, 13 y 14. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Es posible que batallemos con alguna o algunas de las obras del viejo hombre. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas, mentiras, etcétera, etcétera. Pero si persistimos en despojarnos y renovarnos, el final será glorioso para la vida de cada uno de nosotros. ¿Saben una cosa? Hay muchas congregaciones que predican de que hay un dato pretribulacional. Algunas personas, muchas congregaciones que predican que el rapto será 7 años de la venida de Cristo. Otras personas predican que el rapto será 3 años y medio antes de la venida de Cristo Jesús. Pero miren lo que dicen las Escrituras. Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 al 14. Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 al 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, estábamos hablando de vestiduras, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo podemos vestirnos de esta vestidura que está el apóstol Pablo? Si hay algo que nos está estorbando, lavar en la sangre de Cristo Jesús, ser honestos, presentarnos delante del Señor. Señor,
hay esto que está molestando en mi vida, no puedo despojarme, necesito tu socorro. El Señor Jesucristo dice, aquí está mi sangre, lava ese pecado en mi sangre, lava esa atadura, lava eso que te está estorbando en mi sangre. Capítulo 22 y versículo 14 de este mismo libro de Apocalipsis. Miren lo que dice. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Este lavamiento, este lavado que quiere que hagamos del Señor Jesucristo en su sangre, hermanos, es para tener acceso al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad, la nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Entonces nos importa, nos es conveniente realmente autojuzgarnos qué es lo que nos está estorbando en nuestras vidas. Hablé hace un rato al hablar sobre Apocalipsis acerca del rapto y aquellas cosas. Hay necesidad de la gran tribulación, porque muchos creyentes van a ser emblanquecidos, muchos creyentes realmente van a hacer morir muchas cosas de la carne del hombre viejo a través de la aflicción, a través de lo que Dios tiene preparado en aquel tiempo, a través de persecución, a través de lo que sea que el Señor ha preparado. Y aquellos que abracen aquella forma de corrección, de disciplina de parte del Señor, aquí está el resultado. Han lavado sus obras en la sangre de Cristo Jesús. Amén, mis queridos hermanos. Espero que esta enseñanza sea de beneficio a cada uno de ustedes. Bendiciones.